Bien, lo anunciado entonces, vamos a pasar a una entrevista que grabamos hace unas horas por una cuestión de diferencia horaria, lógicamente, con el analista francés Pascal Drouot, ¿no? Sobre una reflexión sobre las elecciones legislativas en Francia que fueron este domingo y lo que eso significa en materia de cambio del panorama político en ese país. Tenemos en este momento la entrevista y la pasamos. Bien, muchas gracias, señor Hugo, por haber aceptado esta invitación para hablar de las elecciones legislativas en Francia. Muchas gracias a usted y estoy muy complacido pues que sigan con tanta atención la actualidad, por cierto, política en Francia. De acuerdo. Muy bien. A ver, este es un resultado de las elecciones legislativas bastante novedoso en Francia, ¿no? Es, creo, primera vez desde que existe la Quinta República que un presidente que ha sido reelegido poco después en las elecciones legislativas pues obtiene un resultado tan decepcionante. No tiene mayoría absoluta. Es verdad que no es la primera vez, no había pasado una vez, me parece el año 88, pero no una cosa tan... O sea, no que le faltara tanto para llegar a la mayoría absoluta, ¿no? ¿A qué se debe este resultado tan malo para el presidente Emmanuel Macron? Bueno, primero tiene toda razón, es una asamblea inédita a la cual estamos asistiendo desde la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado. Primero. Segundo, es inédito porque, y usted lo dijo perfectamente, el presidente pues no tiene la mayoría en la Quinta República, es decir, desde 1958, que el general de Gaulle constituyó un nuevo enmarco constitucional que tenía que procurar una mayoría al presidente para que pudiese cumplir con el mandato sobre el cual fue elegido. En Francia, desde entonces, tuvimos dos periodos de cohabitación, es decir, unas elecciones legislativas perdidas y en Francia el jefe de gobierno nombrado por el jefe de Estado surge de la mayoría. Entonces, tres veces tuvimos una cohabitación, es decir, un presidente de un lado político y un gobierno de otro. 86-88, François Mitterrand, Jacques Chirac, jefe de gobierno. 93-95, Édouard Balladur, jefe de gobierno, François Mitterrand, presidente. Y de 97 hasta el 2002, Jacques Chirac, presidente, Lionel Jospin. Desde entonces se puso en Francia un periodo presidencial de 5 años coincidente con la asamblea, con las elecciones legislativas. ¿Para qué? Para pues que durante los 5 años el presidente tuviese una mayoría que le permitiese seguir con la política sobre la cual está elegido. Es inédito porque esta vez el presidente nuevamente reelegido, Emmanuel Macron, no tiene la mayoría. La mayoría en Francia de una asamblea de 577 es de 289 diputados. La plataforma macronista tiene 246 escaños, es decir, que está lejos de la mayoría. Ahora, es la primera fracción en la asamblea, la segunda es una plataforma de izquierda. Sí, quería justamente preguntarle sobre eso, ¿no? Por favor. Efectivamente, bueno, eso es lo que efectivamente lo que le pasa ahora al presidente Macron y precisamente la segunda fuerza es este grupo de izquierda reunido bajo el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, que ha obtenido una buena representación, tal vez no tanto como esperaba en su momento, pero sí una buena representación en la segunda fuerza. La pregunta es ahora, ¿ese grupo podrá mantenerse unido en la medida que los diferentes partidos que componen ese grupo pueden tener bancada propia? Esa es también un poco la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede permanecer unido ese grupo? Sí, son las buenas preguntas, señor Belaunde. Obviamente, es decir, pues sí, eso se llama la NUPES, la nueva Unión Socialista Ecologista Popular, es decir, una izquierda que constituyó en pocas semanas una plataforma
electoralista de unión, definitivamente, pero hoy en día, y nadie tiene la respuesta, aunque vemos las orientaciones, parece que los partidos que componen la NUPES están componiendo sus propias fracciones. Es decir, que hubo una plataforma unionista electoral, pero desde ayer, desde el lunes, ya se está componiendo la asamblea, ya llegan los nuevos diputados, cada quien entra en su casa política, en su fracción política de representación en la asamblea, y el Partido Socialista entra en una fracción socialista, el comunista, la Francia insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, que no es diputado, que no se presentó a elección parlamentaria, entonces él aparece como el líder definitivamente, pero un líder afuera del Parlamento, que quizás será complicado para él, veremos. Entonces, sí, la NUPES es la segunda plataforma y plataforma electoral con 142 diputados, tiene toda la razón diciendo, pues, no, se esperaba más. 142 es la segunda fracción, pero son 142 diputados, cuando la mayoría es de 289, estamos también lejos. Y, por cierto, usted subraya la problemática de esa asamblea, es que además de la NUPES hay otros grupos. Pensamos, obviamente, a la extrema derecha, la agrupación. Justamente, quería preguntarle sobre eso. La extrema derecha tiene ha saltado, eso sí es una victoria, ¿no? Porque han saltado de 8 parlamentarios que tenían en la última asamblea a 89, ¿no? Parece que hay 2 más de otro grupo de extrema derecha, pero el grupo de Marine Le Pen, lo que acá se podría llamar reagrupación nacional, ¿no? En la traducción, es una gran victoria y es realmente ya constituye ahora sí de manera definitiva la instalación de la extrema derecha, ahora sí en el fundamento político. Es verdad, han llegado 2 veces a la segunda vuelta. En la asamblea ya tengan 89 diputados, significa caramba, ahora sí son una fuerza sumamente importante, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Eso es un significado muy importante, porque esa asamblea sí tiene una fracción, la primera fracción Macron, la segunda la NUPES, pero vamos a ver si cada quien vuelve a su casa. Pero la agrupación nacional es el partido de Marine Le Pen, de la extrema derecha, pasó de 7 a 89 diputados. Y en un sistema, el sistema francés, hoy en día, que es el sufragio universal directo a 2 vueltas, uninominal a 2 vueltas, es decir, pues que hubo confrontaciones, un candidato contra otro, un candidato de partido o de izquierda o macronista, etcétera, contra la extrema izquierda, derecha. Y ahí en 89 escaños, 89 sitios de Francia, la metrópolis, alta mar o en el extranjero, ahí hubo pues esas confrontaciones y en 89 sitios pues ganó la extrema derecha. Eso tiene un significado definitivamente muy importante. Quiere decir que por primera vez, porque eso es inédito desde 1958 y también durante la Cuarta República, después de la Segunda Guerra Mundial, de 46 hasta 58, nunca la extrema derecha llegó a tener tantos diputados, y menos cuando hubo un pequeño periodo de 86 hasta 1988, donde hubo la proporcional y donde llegaron a tener solamente, en comparación, 35 diputados. Es decir, que es inédito, eso tiene una significación y obviamente se puede esperar, digamos, pensar que esa oposición a Emmanuel Macron va a ser, tal como la NUPES, una oposición que va a hacer mucho ruido. De acuerdo, muy dura, efectivamente. Supongo que Francia se suma a lo que está pasando en otros países de Europa. Y la cuarta fuerza es la derecha clásica, ¿no? Lo que ahora se llaman los republicanos, porque la derecha clásica ha ido cambiando de nombres, ya tiene varios nombres en su historia, ¿no? Es la cuarta, tiene 61 diputados. Presidente Macron, bueno, algunos han dicho que eventualmente Macron podía apoyarse en ellos para gobernar,
pero ya ha salido el presidente de esa agrupación, que es Christian Jacob, ha dicho que no, ellos van a estar en la oposición. Entonces, Sí, sí. bueno, parece que van a jugar su propia partitura, ¿no? Pues sí, la verdad, definitivamente, son 64 diputados de los republicanos, usted lo dijo perfectamente bien, la derecha que gobernó hace años, tradicional, que por cierto a través de su presidente actual, porque se va dentro de pocas semanas, Christian Jacob, dijo que no iba a tener alianza con el grupo de Macron. Entonces, todo eso, esa composición ahí que aparece bastante explotada, ¿qué significa? Significa que esta vez, por primera vez desde muchos años, el presidente va a tener que componer. La asamblea y la fracción más numerosa, aunque no tenga la mayoría, la fracción Juntos, la plataforma macronista, va a tener que componer, quizás buscar alianzas textos por textos, proposiciones de ley o proyectos de ley, según que vengan de diputados o del gobierno, y ahí buscar alianzas. ¿Por qué? ¿Y por qué tanta electricidad política actualmente en Francia? Porque por primera vez el gobierno puede tener una moción de censura, es decir, que puede haber una mayoría, aunque sea totalmente diferente entre la izquierda, la extrema derecha, los republicanos, pero unidos constituyen una mayoría. Claro, Es decir, que juntos no van a gobernar, no claro. se van a unir para formar un gobierno, obviamente, pero podemos perfectamente hoy día, por primera vez, imaginar un día que haya una moción de censura contra el gobierno, contra un texto que el gobierno presentará o presentaría y que se votará una moción de censura. ¿Qué significa para nuestros oyentes? Significa que el gobierno sería minoritario y entonces iba a caer. Claro. La electricidad política, y señor Belaúnde, usted lo sabe perfectamente bien, lleva sobre la esencia misma de nuestra república en Francia, creada desde 1958. Usted sabe que Francia, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, reconstruyó su constitución, además de reconstruirse, estaba destruida la Francia. De 46 a 1958 estábamos en la Cuarta República. ¿Qué era la Cuarta República? Era una república parlamentaria. Hubo más de 18 gobiernos en apenas 12 años. Es decir, una instabilidad. Y cuando el general de Gaulle volvió al poder en 58, quiso acabar con un régimen así y dar una solidez, una estabilidad en la práctica de gobierno, en la práctica parlamentaria, para que el Parlamento tenga una mayoría estable que procura pues las bases sólidas al gobierno para gobernar y para aplicar la política del presidente. Hoy en día no estamos en este espíritu, estamos en un esquema bastante diverso, explotado, que provoca esa amenaza permanente. De acuerdo. Ya para cerrar, porque lamentablemente tenemos muchas cosas que preguntar, pero bueno, el tiempo es tirano, como se dice, y de manera breve. Macron no es una persona que esté, por lo menos de lo que se sabe de él, no es una persona muy conciliadora, digamos, no es la persona que llega fácilmente a pactos, ¿no? Parece ser una persona, como se decía, imperial, en fin, presidente impositivo. Va a tener que cambiar, va a tener que cambiar bastante su práctica, ¿no? Sí, definitivamente, me encanta esa fórmula imperial. Pues sí, fue elegido en 2017 en un contexto político totalmente inédito. Fue una mezcla de un Kennedy, de un Bonaparte, algo que encantó finalmente pues, el pueblo, dándole una mayoría larga, amplia, que le permitió pues, gobernar sin oposición durante 5 años y en un periodo difícil, dentro de los cuales
todos sufrimos y Perú obviamente sufrió también el periodo de la COVID, es decir, entre la COVID a hoy la guerra a la puerta de Europa, siendo presidenta hasta el final del mes de la Unión Europea, pues ahí tenía elementos de un contexto difícil y tuvo el poder y tenía el carácter para pues desarrollar su presencia en una forma así firme, que corresponde un poquito al aspecto monárquico que tenemos en Francia, aunque en Francia nos encanta cortar las cabezas de los reyes. Pero hay ese aspecto paradójico y él asumió pues ese poder que tenía durante los 5 años. Pero bien lo dice, hoy en día va a tener que conceder, va a tener que buscar conciliar, discutir para poder pues adoptar textos que corresponden a la campaña que llevó a cabo durante la campaña presidencial y al programa sobre el cual fue elegido. Emmanuel Macron fue elegido sobre un programa en una campaña flash que fue una gran campaña y ganó contra la extrema derecha. Y ahí es también la contradicción. Ganó contra Marine Le Pen de manera muy neta, pero después pues llegó la campaña legislativa, el presidente es el poder ejecutivo, la legislativa es el poder pues del parlamento, pero ahí hubo como una forma ahí de flottement, es decir, pues que de un suspiro del tiempo que provocó esa forma de dispersión de votos de manera inédita y obligando pues el presidente en negociar lo que ya empezó en hacer. Desde ayer recibe a los líderes de los partidos, seguramente pues para ver cómo se va a poder llevar a cabo una política en ese contexto que supuestamente va a durar 5 años, porque los diputados en Francia están elegidos, duran para 5 años, aunque en Francia el presidente tiene el poder de disolver. Claro, claro. Bueno, en todo caso es un periodo interesante que se hará en Francia, ¿no? Una cosa novedosa que tiene repercusiones institucionales muy fuertes. Así que vamos a ver cómo le va al presidente Macron, si logra efectivamente, si sabe efectivamente llegar a buenos acuerdos para evitar ese escenario eventualmente de una disolución del Congreso. Señor Tubó, muchas gracias por estas explicaciones, nos serán muy útiles y eventualmente estaremos conversando en otra oportunidad. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Adiós. Bien, la pregunta de hoy la recordamos. ¿Quiénes revelaron el escándalo Watergate? Retornamos.